Pero espérame. Hola, profesor, buenas tardes. Nosotros somos el equipo que va a presentar los organismos coliformes totales por el número más probable. Los integrantes son Ayón Sánchez Sergio Eduardo, Evangelista Vadillo Yatsiri, García García Diana Berenice, García Ruiz Miriam Leticia y Martínez Tapia Guadalupe Caridad. La siguiente, por favor. Antes de comenzar tenemos que saber quién es el grupo de las coliformes. Y el grupo de los organismos coliformes están formados por las bacterias aerobias y anaerobias facultativas. Y para ello deben de cumplir ciertas características. La primera de ellas es que deben de ser gram negativas, no son formadoras de esporas, tienen forma de bastón y son fermentadoras de lactosa. Y bueno, el fundamento de esta técnica está basada en cómo se determina la presencia de o ausencia, ya sea positiva o negativa, de las coliformes. Y bueno, para esto se deben de realizar ciertas réplicas con diluciones consecutivas con los microorganismos que son presentes de ciertas muestras, y las muestras son obtenidas de los suelos o de diferentes ambientes. Existe una prueba que es estándar y esta se realiza mediante la técnica de fermentación en tubo o múltiples, o por la técnica del filtro de membrana. Y la técnica de fermentación en tubos o múltiples es el resultado de estudiar los tubos y las diluciones que se vuelven en réplicas en diferentes términos del número más probable. Las técnicas son aplicables teniendo en cuenta ya sea las limitaciones o las especificaciones con las que el propósito del estudio. La precisión de cada técnica o de las pruebas va a depender del tamaño de la muestra y del número de disoluciones utilizadas. Entre mayor sea el número de diluciones, mayor precisión se va a obtener en los resultados. Y bueno, para obtener información que sea satisfactoria, van a depender ciertas características. La primera característica que debe de cumplir es que para obtener una información satisfactoria, el mayor inóculo que se va a someter a estudio debe de presentar gas en 1 o 2 tubos, y el menor inóculo de la muestra que se va a analizar no debe demostrar la presencia de gas en ninguno de los tubos. La densidad bacteriana va a depender y se va a calcular por medio de la fórmula o en tablas por medio del número de tubos positivos en las diluciones múltiples. Las tablas del número más probable se basan en una hipótesis de la distribución de Poisson o la dispersión aleatoria. La siguiente, por favor. Bueno, mi nombre es Diana y yo les voy a hablar un poco acerca de la técnica de fermentación en tubo múltiple y número más probable. Les voy a dar una pequeña introducción, mis compañeros más adelante se las describirán un poco más a fondo. Ahora, esta técnica consta de 3 fases: la presuntiva, confirmatoria y completa.
En la presuntiva vamos a ocupar un caldo de lauril sulfato de sodio, en donde vamos a mezclar este medio de cultivo con nuestra muestra de agua y lo vamos a homogenizar perfectamente. Eh, si después de 48 horas incubándolo a 35 grados Celsius vemos presencia de crecimiento y grado y gas, vamos a pasar a la confirmatoria. En la confirmatoria vamos a utilizar un cultivo de caldo lactosado de bilis verde brillante y este cultivo es selectivo precisamente para este grupo de coliformes. Igualmente, si vemos presencia de gas, pues vamos a pasar a la completa, en donde vamos a establecer definitivamente la existencia de la presencia de bacterias coliformes, además que nos va a dar información sobre el control de calidad en la muestra de agua. Ahora, puntos importantes para la técnica de número más probable que se deben considerar es que la mayoría de las fórmulas en las que está basado esta técnica está basada en fórmulas de probabilidad y que las tablas están basadas en una hipótesis de distribución de Poisson o dispersión aleatoria. Y por último, un punto a considerar muy importante es que a la hora de realizar esta técnica se debe homogenizar la muestra adecuadamente, si no podemos leer un número menor al real. Ok, por parte de la metodología, la hemos dividido esta en tres partes, que es la fase presuntiva, la confirmatoria y la prueba completa. En mi caso les voy a hablar de la fase presuntiva. La fase presuntiva, primeramente, se va a hacer un preparado del del caldo líquido para el cultivo de las bacterias coliformes. Este caldo de cultivo puede ser de lauril triptosa o de lactosa. Esto dependiendo de nuestra muestra principalmente. Ahora, este caldo se va a agregar a los tubos de fermentación y a los mismos tubos de fermentación ya con el caldo, como se puede ver en la imagen superior, que están en café, se les agrega una campana de Durham. Esta campana de Durham es una especie como de mini tubo que, si lo pueden observar, está la parte chatita hacia arriba y la parte plana hacia abajo, indicando que está ahora sí que invertido el tubo. Ahora, nosotros vamos a tomar muestras, más bien alícuotas de nuestra muestra de 5 mililitros y la vamos a agregar a el tubo con el caldo y con la campana de Durham, a cada uno de los tubos, esos 5 mililitros. Y ahora, un dato curioso de esto es que nosotros no vamos a hacer diluciones para agua potable, como se ve en el caso de arriba y como podremos inferir por el protocolo, porque no se está haciendo diluciones. Entonces, como vamos a usar agua potable, nos hacen diluciones y si no fuera potable, si no estuviera tratada de antemano, sí se harían diluciones, como se ve en la imagen del centro, de 10 a la menos 1, 10 a la menos 2 y 10 a la menos 3. 3 tubos para cada dilución. Entonces, una vez visto esto, ya que metimos la alícuota de la muestra a cada uno de los tubos, se va a homogeneizar. Nos dice nuestro manual que con 25 agitaciones y se va a incubar a 35 Celsius durante 48 horas. La toma de las lecturas va a ser de las 24 a las 48 horas para asegurarnos que el crecimiento se haya dado de manera, ahora sí que completa y correcta. Las 48 pueden ser más o menos 3 horas, dependiendo de los casos. Ahora, aquí se tiene que presuponer que estuvo positivo si hubo crecimiento de, ahora sí que pues de las bacterias coliformes. ¿Y cómo se ve esto? Con la presencia de gas en la campana de Durham. Si se fijan en la imagen superior, si se alcanzara a ver, se ve dentro un espacio en blanco que nos indica que hubo desplazamiento del medio líquido y eso nos está indicando la formación de gas. Y también se ve un poco como que turbio
el líquido en general. Y si no hubo así que no hubo crecimiento, pues no se va a ver esto, ni un cambio en el nivel del pH. Y pues bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Yo le voy a presentar la metodología de la fase confirmativa. Principalmente transfiere individualmente de cada tubo positivo de 2 a 3 asadas del cultivo a un tubo de fermentación con caldo lactosa verde brillante bilis al 2%. Este se homogeniza y se incuba posteriormente a 35 grados centígrados durante 48 horas. Se toman lecturas de las muestras a las 24 horas y luego a las 48 horas, siempre recordando que la formación de gas en cualquier cantidad dentro de la campana de Durham hace positiva a la prueba. Es para determinar el NMP de organismos coliformes totales en la muestra de acuerdo a la tabla que se le presentó en esa parte, donde vienen los números de tubos, el NMP sobre 100 mililitros y el mínimo de límites de confianza 95% o máximo. Bueno, para la prueba completa, esta es para establecer definitivamente la existencia de bacterias coliformes y obtener datos sobre el control de calidad. Primero vamos a incubar los tubos de fermentación con medio líquido de lauril triptosa inoculados a 24 horas a 35 grados centígrados. Para esto vamos a utilizar una asa estéril de 3 milímetros de diámetro o una aguja curveada de inoculación. Transferimos a bilis lactosa verde brillante e incubamos durante 48 horas a 35 grados centígrados. Si hay una producción de gas, procedemos a transferir a les endo incubando durante 24 horas a 35 grados. En el caso de que haya ausencia de gas, el resultado es negativo y hay ausencia del grupo coliforme. Bueno, lo siguiente es introducir el extremo del asa o la aguja a una profundidad de alrededor de 0.5 centímetros. Sembramos la placa con la parte curva de la aguja en contacto del agar para no arañar la superficie. Entre cada cuadrante vamos a flamear el asa para tener un mejor aislamiento de las colonias. Las colonias coliformes típicas o atípicas las vamos a transferir dependiendo del agar a un tubo de fermentación con caldo de lauril triptosa y lo vamos a incubar el agar de 18 a 24 horas y el caldo de lauril triptosa de 24 horas a 48 a 35 grados centígrados. Si notamos la producción de gas, procedemos a teñir con tinción Gram la parte del crecimiento de la pendiente del agar. En caso de que haya presencia de esporas o esporas de bacilos gram positivos, es una prueba completa de que no hay un grupo coliforme. En el caso de que tengamos presencia de bacilos negativos y ausencia de esporas, la prueba completa quiere decir que hay una presencia de grupo coliforme de bacilos gram positivos y gram negativos. Siguiente, por favor.